Por favor, vayan al Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Lo tienen? Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Versículo 1 hasta el 24, solo para recordar el contexto de la semana pasada, porque en realidad la exposición se va a centrar en el versículo 19 hacia adelante. Pero otra vez para poder recordar, ¿sí? Leamos juntos, por favor. Juan capítulo 5, versículo 1 al 24. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, la semana pasada ya hemos visto cómo es que nuestro Señor Jesús sanó a esta persona, ¿no? Veíamos que la sanidad que nuestro Señor Jesús le da a esta persona no tiene nada que ver con la fe de la persona, a diferencia de que muchos piensan que para ser sano tú necesitas fe. Y cuando tú no te sanas, pues tú no tienes fe. Aquí este hombre no había mostrado fe en Cristo, no conocía a Cristo, no sabía quién era. Es más, cuando Cristo le pregunta si quiere ser sano, este hombre, lejos de decir sí quiero ser sano, dice:
nadie me permite, no puedo llegar al estanque para yo recibir la sanidad debido a que este paralítico, no puedo yo llegar al estanque, el estanque se mueve antes y otros entran y yo no me sano. Eso posiblemente era una idea, un mito que se había pasado de generación en generación, de persona en persona, ¿no? Y creemos que no es el operar de Dios, ¿no? Que a través de un ángel esté sanando a las personas. No, en el texto no nos dice que realmente eso estaba ocurriendo así, solo nos muestra lo que las personas pudieran estar creyendo. Así que este hombre al final es sanado a pesar de que no creía en Jesús. ¿No es así? Pero la sanidad, hemos visto la semana pasada, la sanidad que Cristo hace para este hombre no es solamente una sanidad buscando hacer un milagro y ganar popularidad. Tiene un propósito, porque luego Jesús encuentra a este hombre y le dice, ¿sabes qué? No peques más. Es como si le estuviera diciendo, yo te he sanado para que vivas en santidad. No te he sanado para que continúes en las mismas condiciones. Esta sanidad que Jesús está trayendo es una sanidad cuya meta principal es que este hombre sea santo. Eso es. No es otra cosa. Una persona que sea sanada, que después de un ayuno, oración o a través de una intervención incluso quirúrgica o lo que sea, si no sale de esa dificultad, si no sale de esa enfermedad, de esa prueba más santo, hermanos, ha perdido su tiempo. Ha perdido su tiempo. Las dificultades tienen el propósito de parte de nuestro Dios sabio de llevarnos a una santidad mayor. ¿Qué significa? Que las personas entonces que llegan a estar en aflicción comienzan a meditar. En vez de pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si soy buena gente? Comienzan a meditar. ¿Qué será el Señor Jesús que quiere? ¿Qué querrá Él que yo mejore en mi vida espiritual? ¿Será que mi carácter está terrible todavía? ¿Será que no estoy viendo muy bien la palabra de Dios como prioridad en mi vida? ¿Será que estoy dando prioridades a otras cosas? ¿Será que esto es una jalada de mechas de mi Cristo, de mi Dios, para llevarme a parecer más a Él? ¿En qué parte de mi vida, en qué área de mi vida estoy observando que Cristo no es reflejado? Y entonces debo comenzar a tratarlo. ¿Se dan cuenta? Las sanidades o las pruebas y sanidades que el Señor trae a nuestras vidas no tienen el propósito de hacerte sufrir solamente. No tienen el propósito de mostrar el gran poder de Dios solamente, sino tienen el propósito de llevarte a una vida más de santidad. Y ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado enfermos en esta vida? Muchas veces. Yo te pregunto, dentro de esas pruebas, aflicciones, enfermedades, dificultades, ¿has atravesado esa dificultad y has salido más santo, confiando más en el Señor, o has salido igualito? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿No es así? Cada dificultad debe llevarnos a preguntarnos, ¿soy más santo? ¿Confío más en el Señor? ¿Estoy acercándome más a su imagen? No perfecta, porque nadie puede ser perfecto en este mundo. Pero estoy llegando a eso. Este milagro que Jesús hace, por lo tanto, no es un milagro al azar. No, es un milagro con propósito. Mostrarnos que la sanidad implica, o la sanidad que el Señor está haciendo aquí, busca la santidad de este hombre. Pero lo otro que queremos observar aquí es cómo es que nuestro Señor Jesús se revela en el sentido no de revelarse, de levantarse en armas, sino de mostrarse. Cómo es que se revela ante las demás personas
como el mismísimo Dios encarnado, hermanos. Eso es, miren el versículo 16. Porque Jesús está teniendo aquí un acercamiento otra vez con las personas, y estas personas están teniendo un concepto de Cristo, y lo que domina en este pasaje es la manera en cómo Jesús se está relacionando con Dios el Padre. Versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas cuando en el día de reposo. Y luego Jesús les hace una explicación en el versículo 17. Y Jesús le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Qué es eso del día de reposo? El día de reposo a mí no me detiene. Mi Padre trabaja y yo hago lo que mi Padre hace, incluso dice más adelante. Y yo sigo trabajando. Bueno, eso del sábado lo vamos a dejar casi para el final. Pero más estos judíos estaban escuchando hablar a Jesús y estaban rasgándose las vestiduras, porque Jesús, en las palabras que él hablaba, él estaba teniendo un acercamiento de Dios, o se estaba comparando a Dios. Y eso es algo que ningún judío había hecho en toda la historia. Nadie se le ocurría decir: Él es mi Padre directo. No, decían: nuestro padre Abraham. Pero el judío no se le ocurría decir: Él, Dios, el mismísimo Dios, es mi Padre. Él no hacía eso. En el sentido de que yo soy de la misma naturaleza que Dios. Nadie había hecho eso. Por lo tanto, los judíos comenzaron a perseguir más a Cristo, al punto de ahora hacer una conspiración y hacer un plan para matarlo, para asesinarlo. Miren lo que Jesús dice, nuestro Señor Jesús dice en el versículo 18, con respecto a su relación con Dios el Padre, con la primera persona de la Trinidad. Dice el versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle a Cristo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que Jesús también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una vez más, recuerden, los judíos jamás decían: Dios es mi Padre, comparándose a Dios, haciéndose igual a Dios. En una oración jamás encontrarías a un judío hablando poniendo a Dios en la misma categoría y en la misma oración mencionándose el mismo judío u otra persona. Porque eso implicaría que están diciendo que también son de la misma naturaleza de Dios. Pero curioso, ellos estaban enojados de esto porque ellos estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo prácticamente. Yo soy Dios, estaba diciendo Jesús. El Antiguo Testamento por muchas partes decía claramente que hay un solo Dios. Fuera de Dios, delante de Dios, no hay más dioses. Y viene Jesús y dice: yo soy Dios. ¿Te imaginas? O sea, tendríamos que estar en ese contexto. Y te aseguro que nos rasgaríamos las vestiduras todos, a no ser por el Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Pero lo curioso es que Jesús lo deja así. No solamente estamos observando que ellos sacan conclusiones correctas. Este hombre se está haciendo igual a Dios. Este hombre está diciendo que Dios es su Padre. Este hombre está diciendo que Él es de la misma naturaleza que el Eterno. Ellos estaban escuchando el tono con el que Cristo hablaba. A veces nosotros tenemos las palabras y para eso, con las comas, con las comillas, con los puntos y comas, con los signos de exclamación, en fin, podemos entender el sentido que está por donde está yendo el texto. Pero hermanos, aquí estos que estaban escuchando el tono, exactamente el tono con el cual Cristo está hablando de Dios como su Padre. Por lo tanto, ellos dijeron: este hombre ya se está pasando de la raya. Este hombre ya está rayando a la locura. Este hombre está exagerando, están diciendo estos hombres, estos judíos. Porque se está comparando a sí mismo como Dios, con Dios.
está hablando de Dios de tal manera que Él es un irrespetuoso. Nadie ha hecho eso en toda la historia. Pero Jesús lo deja así. Lo deja así. Y comienza Él a desentrañar sus implicaciones. Y Él dice, por ejemplo, el Hijo no sigue su propio camino. El Hijo no puede tomar un camino propio, sino que el Hijo se mantiene en perfecta armonía y sintonía con el Padre, dice. Y luego, que el Padre tampoco sigue su propio camino, sino que el Padre actúa en perfecta sintonía con su Hijo. Y eso a los judíos, obviamente, les estremeció el corazón. Lo tomaron como muy soberbio, como jactancioso. Veamos otra vez, analicemos el versículo 19, por favor. Porque Jesús nos dice ahí que solamente hace lo que hace el Padre. Es decir, ambos cuando actúan, ambos cuando hacen una obra, actúan en perfecta armonía, sincronía, en perfecta comunión, no en desacuerdo. Versículos 19 al 20. Versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿el Hijo puede? ¿Habrá algo que no puede hacer? Pues yo te digo, sí, el Hijo hay algo que no puede hacer. No hace nada por sí mismo, sino hace lo que ve hacer al Padre. ¿Se dan cuenta? El Hijo no hace nada por su propia voluntad. El Hijo hace todo lo que hace, lo hace en perfecta armonía y sincronía con su Padre. Y Él mismo dice, de cierto os digo, no puede el Hijo, está hablando de Él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren qué declaración más impresionante, hermanos. En el versículo 9, la última parte. Todo lo que el Padre hace, eso también lo hace el Hijo. ¿Tú pudieras decir eso? A ver, yo me acuerdo y me avergüenza que creo que por el 2010, 11, no sé, me apareció en un momento en un recordatorio de Facebook una publicación mía. Me avergüenza, no sé, creo que lo llegué a eliminar de la vergüenza. Era 2011, 2010 creo por ahí. Y yo puse algo semejante, ¿no? No seré el hijo del dueño, no seré el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. ¿Han escuchado esa frase? No seré el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño, ¿no? Me avergüenza haber publicado ese absurdo. Yo sé que muchos pudieran decir, pero no tiene nada de malo, ¿no? Pero, hermanos, Jesús nos dice que todo lo que hace el Padre, lo hace Él. Porque es de la misma naturaleza. Él no está diciendo, bueno, yo soy el Hijo de Dios, soy su Hijo, y yo hago algunas cosas que veo hacer al Padre, algunas cosas yo lo hago, y otras cosas no lo hago. Él no está diciendo eso. Él dice, todo lo que el Padre hace, yo lo hago, está diciendo. ¿Quién creó el universo? Vamos. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó el universo? Ok, eso es muy genérico. ¿Quién creó el universo? Cristo.
¿Quién creó el universo? Si vamos desdoblando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que el Padre hace, hace también el Hijo. Y él mismo lo dice. Así que cuando el Padre actúa, Jesús actúa. Eso escucharon oír los judíos y se escandalizaron. Y concluyeron correctamente los judíos al decir: hablas como si fueras igual a Dios, igual a Él. Hablas como si para que Él actúe, o hablas como si dirías que si Él hace algo, tú también lo haces, porque tú tienes el mismo poder que Él, por lo tanto tú eres Él, o tú eres como Él. Recuerden, los judíos no hacían eso. ¿Se dan cuenta? Hablas como si tú tuvieras una conexión especial con Dios, una conexión que ni nosotros, siendo hijos de Abraham, lo tenemos. Eso estaban diciendo. Pero Jesús claramente nos dice que Jesús solo hace lo que el Padre hace, mostrando que hay una armonía, una sincronía entre el obrar del Padre y el obrar del Hijo. Pero no solamente nos dice eso. Si el Hijo actúa en ritmo con el Padre, ahora nos muestra también que el Padre actúa al ritmo de Jesús. Y eso están escuchando y cada vez más se están escandalizando. Miren el versículo 22. Porque ahora va en la dirección opuesta. Primero, el Hijo no hace nada que el Padre no hace. Y el Hijo hace todo lo que el Padre hace. Y ahora, en la dirección opuesta, ¿no? Que el Padre va a actuar o actúa al paso del Hijo. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Ahora, cuando tú lees esto, no puedes desechar muchas otras partes de las Escrituras, y especialmente también el versículo 19, dejándolo a un lado. Recuerden lo que dice el versículo 19. No puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y ahora el versículo 22 dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso, hermanos, no puede significar que el Hijo no ve al Padre juzgar. No significa eso. Sino que sigue adelante y el Padre juzga de todos modos, o el Hijo juzga de todos modos. Recuerden Juan 3:16, cuando dice claramente que si tú no crees en Jesús, la ira de Dios permanece sobre aquella persona que no cree en Jesús. Es decir, la ira de Dios, el juicio de Dios permanece sobre aquella persona que no cree en Cristo. Podemos concluir que claro que el Padre juzga. Claro que lo hace. Pero ¿qué significa este versículo 22 cuando dice el Padre a nadie juzga? El Padre no juzga a nadie por sí mismo, porque el Padre no se va por su propia cuenta, sin ninguna referencia al Hijo, a juzgar al mundo. No hace eso. Él no juzga a nadie de esa manera, sino que el Padre, más bien, o el Hijo, es el que juzga porque al Padre le ha placido juzgar a través del Hijo. En el criterio histórico de primera línea, es el Hijo quien juzga al mundo, nos está mostrando. Versículo 23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Miren, vayan viendo la conexión. En otras palabras, si Dios es deshonrado, cuando alguien deshonra a Dios, el efecto va a ser que va a caer el juicio sobre esa persona. Pero ahora nos está diciendo que quien no honra al Hijo, va a caer el juicio sobre esa persona. Porque cuando no se honra al Hijo, no se está honrando al Padre. Si las personas no honran a Jesús por lo que realmente es el Hijo de Dios, el Dios del universo, entonces el Padre no es honrado por quien realmente es. Tú no puedes decir que honras a Dios si no honras al Hijo en primer lugar. Eso es lo que nos está mostrando. Por lo tanto, en ese sentido, hermanos, todo el juicio ha sido dado al Hijo. Lo que las personas hacen del Hijo, al final va a determinar su futuro final. Por eso sabemos
que los testigos de Jehová, si no se arrepienten, van a ir a condenación eterna. Por eso sabemos que los adventistas, aunque tal vez podamos tener muchos familiares muy queridos ahí, lastimosamente, por la manera como tratan a Cristo, que no es bíblica, y no honran al Padre honrando a Cristo como se lo merece, ellos también van a ser condenados. Lo que las personas hacen de Jesús decide su juicio final, ¿se dan cuenta? Así que el versículo 22 diría: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, porque el Padre cuando juzga lo hace a través del Hijo. ¿Ven la armonía? ¿Ven la comunión? ¿Ven la sincronía? El Hijo no hace nada si no ve hacer al Padre. Y el Padre no juzga a nadie si no lo hace en primera línea a través del Hijo. Ambos, ¿se dan cuenta? El Padre, hermanos, no es el criterio histórico de primera línea en el juicio, sino que está en perfecto paso con el juicio del Hijo, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Ahora, algunas implicaciones de este, parece trabalenguas, ¿no? Espero que pueda tener la claridad de poder estar explicando muy bien y usted lo puede estar entendiendo. Muy bien. Ahora, el hecho de que el Hijo se mantenga en perfecta armonía con el Padre y el Padre actúe en perfecta armonía con el Hijo, tiene dos implicaciones, hermanos. Miren, en este mundo donde se ha introducido la idea de inclusiva, ¿no? Tenemos que ser inclusivos. No podemos menospreciar a nadie, no podemos discriminar a nadie. Por lo tanto, pues, incluso las denominaciones se hacen muy mal al decir que solo ellos tienen la verdad. Y eso es cierto también, ¿no? En cierto sentido, no en el total. Por lo tanto, no podemos decir que Dios está haciendo acepción de personas. No, Dios acepta a todos. Por lo tanto, ¿por qué vas a decir, por qué te vas a ensuciar la boca diciendo que los adventistas y los testigos de Jehová no son hijos de Dios? ¿Por qué te vas a ensuciar la boca diciendo que los hindúes o los que practican el hinduismo no son hijos de Dios? ¿Por qué te vas a ensuciar la boca diciendo que aquellos que siguen a Buda no son hijos de Dios y no van a ser condenados? ¿Por qué lo vas a hacer? En este mundo, en este siglo, hermanos, este siglo XXI, abunda el pluralismo. ¿No es así? Donde se está buscando unificar a todas las religiones. No importa en lo que tú creas. Todos al final de alguna manera creemos en Dios. Todos los caminos llegan a Roma, por lo tanto, todos los que creen, todos los que tienen la idea de un ser superior, al final de cuentas, llámele Jesús, llámele Alá, llámale lo que tú quieras, llámale Brahma, Osiris, Semiramis, llámale, en el caso de los incas, en el pasado hubieran dicho, llámale el Inti o lo que sea, al final de cuentas están honrando a una fuerza superior. Esto que acabamos de escuchar de Jesús, esto que acabamos de leer que Jesús dice, hermanos, hace una división terrible y tremenda y explota en nuestros oídos como una bomba. Porque ahora que abunda ese pluralismo con religiones, cosmovisiones, culturas y estilos de vida que siempre están compitiendo con nuestra lealtad, este versículo es una bomba. El que no honra al Hijo, es decir, el que no honra a Cristo como lo que realmente es, ¿qué dice el texto? No honra al Padre. ¿Qué haces tú con este texto cuando vas a predicar a aquel que cree en la religión de los musulmanes? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces tú con este texto cuando vienen y te dicen que
Jesús no es Dios, los testigos de Jehová y los adventistas. O incluso la otra secta evangélica salida de los evangélicos que ahora creen que solamente Jesús es el Padre. Diré, el Padre es Dios y nadie más. U otros que creen que la madre es el Espíritu Santo. Y que superior a Jesús es el Padre y la madre, el Espíritu Santo. ¿Qué haces tú con ello? Cuando las Escrituras nos muestran, y aquí en este texto en particular, cuando Jesús nos dice, el que no me honra como lo que realmente soy, por más que vaya a la iglesia, por más que sea pastor, por más que sea muy espiritual, por más que haga milagros, señales y prodigios, si no me honra como hijo de Dios, como el Dios creador del universo, igual al Padre, no está honrando a mi Padre. ¿Qué hacemos con ese texto, hermanos? Hermanos, si tú quieres saber si alguien de otra religión honra a Dios realmente, por más que sea una iglesia muy llena, pregúntate, observa si tiene una verdadera relación con Cristo. Observa y pregúntate si están honrando a Cristo en primer lugar. Porque la adoración a Dios, cuando alguien dice yo adoro a Dios, eso es muy general. Jesús lo hizo más específico. El que me adora a mí, el que me honra a mí, está adorando al que me envió. Pregúntate cuando veas alguna secta, pregúntate cuando veas alguna iglesia, incluso iglesia evangélica. Pregúntate, ¿honran a Jesús por lo que realmente es? Es decir, ¿lo honran como el Hijo divino de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, que ha sido crucificado y luego ha resucitado y es el Señor del universo, el juez de todos los seres humanos? ¿Lo honran así o solamente están exaltando al Espíritu Santo, o como muchos pentecostales, o solamente están exaltando al Padre, como muchos otros evangélicos que creen que solamente el Padre es Dios? ¿Se dan cuenta? Esto es una piedra de tropiezo para ellos, porque quien no honra a Cristo como lo que realmente es, si la adoración no está centrada en Cristo, no hay verdadera adoración a Dios y al Espíritu Santo, al Padre y al Espíritu Santo. Si no honran a Cristo como debe ser, no honran a Dios. Eso es lo primero que podemos concluir de este pasaje. Y lo segundo está en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. ¿A qué dice? A vida. Es decir, si escuchamos el mensaje de Jesús en el Evangelio, ¿no? De que Juan nos está mostrando, no solamente una parte distorsionada de él. Si escuchamos el mensaje del Evangelio, si escuchamos de Cristo, si llegamos a confiar en Dios en Dios que ha enviado a su Hijo para nuestra salvación, suceden dos cosas, dice Jesús. No solamente tendremos vida eterna, sino que ya la tenemos. Ya tenemos vida eterna. Aquel que ha creído en Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el enviado de Dios, no es que va a tener vida eterna. Cristo te asegura, ya tiene vida eterna. ¿Cuándo vas a tener vida eterna? ¿Cuando mueras? Por eso la muerte al creyente no debe preocuparle, porque no pierde la vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así que la enfermedad que venga, aunque en la carne podamos tener miedo, fortalece tu espíritu. Fortalécelo, porque no es que vas a tener vida eterna cuando mueras, sino que Cristo dice que ya la tienes, ya es tuya, ya Cristo lo ganó para ti, ya es tuya. Maravilloso. Es algo que no lo puedes perder. Por lo tanto, aunque ande en valle de sombra de muerte,
Vamos con fuerza. No temeremos. ¿Se dan cuenta? Y lo otro, hermanos, es que no solamente no entraremos en el juicio de condenación, sino que ya hemos pasado por el juicio y estamos salvos al otro lado. Tú y yo ya no pasaremos por ello. Hemos sido en la cruz declarados inocentes. ¿Qué miedo pudiéramos tener a la muerte si realmente hemos creído en Cristo? ¿Qué miedo? Porque en Jesús el Padre nos ha juzgado y nos ha hallado inocentes debido a la inocencia de su Hijo, y ha castigado a su Hijo por nuestra culpa. Y eso, ¿cuándo se hace efectivo? Cuando nos unimos a Cristo por la fe. Su muerte se convierte en nuestra muerte. Su crucifixión se convierte en nuestra crucifixión. Su maldición se convierte en nuestra maldición en la cruz. Su resurrección se convierte en nuestra resurrección. ¿Qué miedo le pudiéramos tener a la muerte entonces? En la carne seguramente pudiera todavía haber. Pero si hemos nacido de nuevo, nos fortalecemos en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Qué miedo pudiéramos tenerle a la muerte? Ya hemos pasado de muerte a vida. Claro, yo siempre digo, si voy a morir, la verdad, si me va a dar miedo la muerte, me da miedo el hecho de sufrir al morir. Pero eso es algo que nadie lo tiene asegurado, el no sufrir en nuestra muerte. Nadie lo tiene asegurado. Aunque a algunos el Señor les puede conceder ello. Pero en realidad, espiritualmente no hay razón para temer a la muerte. Y eso es una noticia hermosa, maravillosa, en la cual nosotros nos debemos regocijar. Sepa esto, hermano, hermana. Él ya te ha dado vida eterna. Él ya te ha juzgado en Cristo. Para ti ya no hay condenación, para ti solamente hay vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Acaso el corazón no se puede regocijar por eso? ¿Acaso el corazón no puede explotar de alegría y gozo por ello? El Hijo ha asegurado eso para ti y para mí. Cuando el Padre actúa, el Hijo actúa. Cuando el Hijo actúa, el Padre actúa. Los dos son iguales. Cuando uno actúa, actúa el otro. Y si el Hijo te ha dado vida eterna, el Padre es quien lo ha permitido así. Y estás seguro en sus manos. ¿Se dan cuenta? Así que si no honramos a Cristo, no honramos al Padre. Si no creemos en Cristo, no creemos en Dios en realidad. Si no hemos creído en Cristo, si no tomamos a Cristo como lo que realmente las Escrituras dicen que es Él, nosotros no hemos pasado de muerte a vida. Todavía estamos en el otro lado de la condenación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estás haciendo con Cristo? ¿Crees realmente quién es Él? ¿Crees realmente que Él es el tesoro escondido? ¿Crees realmente que Él es la perla preciosa? ¿Crees realmente que Él es lo mejor que hay en el universo y que tu vida debe estar entregada completamente a Él? Si lo has hecho así, si tú crees ello, tienes razones para estar gozoso por toda la eternidad. ¿Qué estás haciendo con Cristo? ¿Estás viviendo para Él? Si estás viviendo para Él, déjame decirte, muy gozosamente, estás viviendo para el Padre, estás viviendo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está guiando. Pero si no estás honrando al Hijo como el Hijo de Dios, como el Salvador, el Mesías, el Creador, el Juez del universo, no se te ocurra pensar que estás adorando y honrando a Dios. Esa es la implicación. Y por último, ahora sí, volvamos al tema esto del sábado.
Porque eso también se está viendo aquí. Muy bien, ya hemos visto que Jesús habla acerca de su relación con el Padre, se hace igual al Padre y esto es algo que los judíos están incómodos al escuchar, ¿no es así? Pero recordemos el versículo 16 cuando dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora, ¿cuál es la explicación de Jesús aquí? Bueno, al hombre, él le dio una explicación cuando había sido sanado, ¿no? Y prácticamente le dijo: yo te he sanado con un propósito, para que tú camines en santidad. ¿No es así? Estoy venciendo la enfermedad para mostrarte que en realidad yo lo que deseo es vencer el pecado. Por lo tanto, si eres sano, ve y no peques más. Y ahora él va a tener una explicación para los líderes que están criticando el hecho de que él había sanado en sábado. En sábado tú no podías hacer nada, hermano. Versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Bueno, pues lo que está diciendo es: mi Padre y yo hemos creado un mundo maravilloso, un paraíso, y lo hicimos en 6 días, como Génesis lo relata. Y el séptimo día descansamos, pero no porque realmente estábamos cansados, sino que descansamos de nuestra obra creadora y ahora seguimos trabajando para que este universo, para que los átomos, para que las partículas subatómicas no salgan del núcleo del átomo, no salgan del átomo, y este universo no se venga al piso. Trabajamos para sostener este universo, para que cada átomo se pueda unir a otros átomos y formen moléculas, macromoléculas, y formen bacterias, y formen organismos, formen tejidos, y formen absolutamente todo, un ser vivo completo como tú. Eso lo hace posible. El Padre y el Hijo trabajan para sostener. Hermanos, no puedes decir que tú necesitas el poder de Dios todavía para hacer un milagro. Tú necesitas el poder de Dios para parpadear. Si no fuese por el poder de Dios, Dios sosteniendo el universo con el poder suyo, los átomos no pudieran unirse como lo hacen. Él sigue trabajando. Él sigue haciéndolo. Y no solamente está trabajando en sostener todas estas leyes físicas, químicas, biológicas, con lo cual está operando el universo entero, la vida misma, y luego las fuerzas físicas con las cuales el universo está funcionando, sino que también desde que Adán y Eva cayeron en pecado, en rebelión con Dios, Él trabaja y ha trabajado desde la eternidad para idear un plan maravilloso. Un plan con el cual Él salvaría a todos sus escogidos, sus hijos. Y ese plan maravilloso es el Evangelio. Sigue trabajando para juntar a los suyos para la gloria de su nombre. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué Dios tan y más maravilloso el cual nosotros tenemos, hermanos, que ha ideado un plan para que tú y yo no nos perdamos, sino vivamos eternamente en comunión con Él. Él dice: mi Padre y yo uno somos. Y no está diciendo que no son de la U. Mi Padre y yo uno somos. Y seguimos trabajando para que Él, todos aquellos a quienes ellos han destinado desde la eternidad pasada, vuelvan y retornen a comunión con Dios. Y para eso Él ha venido a entregar su vida. Y cuando Él vuelva, y cuando Él regrese, Él nos dijo que en ese reino futuro, cuando todo sea consumado, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pecado.
el dolor y el sufrimiento se habrán ido para siempre. Por lo tanto, arrepiéntete y luego regocíjate. Regocíjate. Es como si le estuviera diciendo a los judíos: regocíjense porque un hombre ha sido salvado en sábado. No solamente sanado, sino también salvado. Y ahora tú regocíjate porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando para que tu corazón sea cada vez más apasionado por Él, si es que eres hijo de Dios. Y está trabajando, si tú eres todavía alguien que no ha nacido de nuevo, está trabajando para traerte a sus pies, para que lo conozcas como lo que realmente es: Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por tus pecados, para que tú vivas en devoción y comunión con Él para siempre. Ese es Cristo. ¿Qué haces con Él? ¿Lo rechazas? ¿Lo menosprecias? ¿Tomas en poco sus palabras? ¿Tomas en poco su adoración? ¿Tomas en poco la gloria de su nombre? Pues déjame decirte, si lo haces, todavía hay esperanza para ti. Arrepiéntete, cree en Él. Él te recibe de brazos abiertos. Ponte de pie para que juntos oremos a nuestro Dios, al Creador, el sustentador de todas las cosas.